caso que es el tercer fenómeno de transporte que vamos a ver. Entonces vamos a trabajar con ello. Vamos a ver la parte de la teoría. Espero poderles dar hoy lo más que se pueda la teoría. Si no, mañana terminamos. Y ya empezamos con el balance y hacer ejercicios. Me gustaría prepararles un material para el balance para que nos vayamos rápido, ustedes lo comprendan, pero ya nos pongamos a hacer, ya nos vayamos directamente a la parte aplicada con los ejercicios para que no perdamos tanto tiempo y ustedes puedan estudiar y también igual puedan resolver los problemas que les voy a dejar para el tercer departamental. Entonces, les voy a compartir pantalla, que es la presentación. Ok, entonces, bueno, entramos en el tema, que es transferencia de masa. Y bueno, aquí lo que nosotros vamos a ver es la ley de Fick. Así como en los otros fenómenos de transporte tenemos las leyes que rigen a esos fenómenos, como es la ley de Newton para transferencia de momento, la ley de Fourier para la transferencia de calor, pues aquí para la transferencia de masa, la ley que la rige es la ley de Fick. Entonces, antes que nada vamos a ver algunas definiciones, antes de entrar en tema. Y vamos a ver a qué llamamos transferencia de masa, porque muchas veces la confundimos la transferencia de masa con la transferencia de momento. Lo asociamos como tal. ¿Por qué? Bueno, pues sí hay una transferencia de masa en la transferencia de momento, pero más que la transferencia de masa, lo que vemos ahí es el cambio que hay, en este caso, de la rapidez del fluido y los fenómenos que causan oposición a esa transferencia del momento, es decir, aquellos fenómenos que se oponen a que el fluido se mueva. En este caso, uno de ellos, bueno, es la parte de la viscosidad, ¿no? Es una de las propiedades del mismo fluido, que el fluido tiene, el cual, bueno, pues a veces, dependiendo de qué tan viscoso sea ese fluido, causa oposición para que este fluido se pueda mover. Entonces no debemos de confundir esta parte de la transferencia de masa con la transferencia de momento. Entonces, muchos autores lo que nos dicen o lo que nos comentan es que la transferencia de masa es cuando nosotros tenemos un componente el cual se va a encontrar, le decimos en tránsito o en movimiento, y este va de una región que es de alta concentración a una de baja concentración. Como lo habíamos estado comentando anteriormente, ustedes podían ver que en la transferencia de momento íbamos de zonas de mayor velocidad a las de menor velocidad. Ese fenómeno de transporte así se presentaba. En la transferencia de energía o de calor íbamos de zonas de alta temperatura a las de baja temperatura para que los cuerpos se encontraran en equilibrio de acuerdo a ese fenómeno de transporte. Y aquí en la transferencia de masa, pues vamos a ir de zonas de alta concentración a baja concentración. Y concentración nos referimos a algún compuesto o algún componente que se encuentra en esa sustancia que se está moviendo. Entonces, si recuerdan, también teníamos una característica en las ecuaciones que lo que nos mostraba que íbamos de zonas de alta a baja para lograr ese equilibrio era que siempre se anteponía un signo menos en las ecuaciones que lo regían, en la ley de Fourier y en la ley de Newton. Pues lo mismo va a pasar aquí en la ley de Fick. Vamos a tener un signo negativo y lo vamos a anteponer a un coeficiente, que le vamos a llamar coeficiente de difusividad, que bueno, ya vamos a ver qué es la difusión y por qué se representa con un coeficiente de difusividad. Se le va a anteponer a ese gradiente de concentración o a ese cambio de concentración que hay de un lugar a otro. Entonces, ahora entramos en qué es la difusión. En este caso, la difusión en fenómenos de transporte se le llama a un movimiento realmente que tenemos de átomos o de moléculas.
ese movimiento, bueno, está regido por esas zonas de alta concentración hacia las de baja concentración. Y tenemos dos tipos de difusión, una que llamamos autodifusión y otra difusión de una sustancia a otra. Aquí les muestro una figura. Ajá, trato de ponérselos de esta manera para que, bueno, para que sea más ilustrativo y ustedes puedan comprenderlo de una mejor manera, en donde vemos la autodifusión de unas moléculas de un gas. Ajá, solamente, ¿por qué se llama autodifusión? Bueno, porque son moléculas de un gas que se difunden unas en las otras, es un mismo gas, por eso se llama autodifusión, porque se difunden ellas mismas en el mismo gas. Si ustedes pueden ver aquí en el GIF que nosotros tenemos este cubo. Para mí el cubo es un recipiente y en ese recipiente está un gas, es un fluido, en este caso es el gas. Podemos ver que es un gas porque, bueno, las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción y lo que está pasando es que entre ellas mismas se están difundiendo. De acuerdo a esas fuerzas, provocan choques unas con las otras y se empiezan a difundir, empiezan de unas zonas de menor eh, movimiento a unas de mayor movimiento dependiendo de la energía que van ellas adquiriendo de acuerdo a los choques que se van provocando unas entre las otras. Y aquí como segundo ejemplo tenemos la difusión de un gas en otro gas. Ajá, y esto se puede ver en disoluciones que son homogéneas de una sustancia dentro de la otra. No queremos hablar solamente de la parte de gases, estamos hablando realmente ahorita de fluidos. Ajá, ahorita, bueno, se muestra mejor si lo vemos como gases porque se ve mucho más precisamente por esas fuerzas de repulsión que son mayores a las de atracción, pero eso también pudiera pasar en los líquidos, como ustedes cuando ven en química la parte de soluciones o disoluciones o mezclas homogéneas, cuando ustedes hacen una mezcla de un solvente en otro, ustedes pueden ver cómo hay una difusión. También hay una forma muy fácil de verla. A lo mejor ustedes recuerdan un video que yo les puse de un equipo para poder ver cómo se ven los perfiles de flujo en el número de Reynolds, cuando es un flujo laminar, un flujo turbulento o un flujo en transición, cómo se pone una tinta. Esa tinta pues es un fluido, ajá, que se pone en otro, que en este caso sería en agua, a diferentes velocidades para poder ver los perfiles de flujo. Entonces estamos disolviendo un fluido en otro y ahí estamos viendo cómo se hacen las mezclas dependiendo de la velocidad con la cual nosotros tenemos. Va a llegar un momento en que la velocidad va a ser tan alta que la mezcla ya va a ser homogénea, que es cuando nosotros tenemos el flujo turbulento. Pues lo mismo pasa en los gases, ¿no? En los gases cuando tenemos realmente una difusión de un gas en otro gas y queremos hacer una disolución homogénea, aquí por ejemplo lo vemos presente como si yo tuviera una botella que tuviera tapada, ahí estaría un gas y esta botella se abre. Entonces, al abrirlo hacia la atmósfera, tenemos otras moléculas de otro gas, que son estas moléculas azules. Ajá, y las dos tienen, bueno, tienen diferentes tamaños, ¿no? Se supone que aquí lo que se está mostrando es que son dos gases diferentes, lo vemos en color y en diámetro de las partículas. Es importante saber que, bueno, muchas veces y en algunos de los ejercicios que nosotros vamos a ver, entra mucho en juego realmente los diámetros que tenemos de una partícula en otro cuando se están difundiendo. Entonces, nosotros en este caso, si ustedes se fijan, son dos gases diferentes, uno verde y uno azul, que tienen diferentes diámetros de partículas, porque acuérdense que los diámetros atómicos de las moléculas son diferentes. Entonces, eso es lo que está demostrando y se difunde unos en los otros. ¿Ok? Entonces, como estos están en mayor concentración porque están realmente, pudiéramos decirlos que en una atmósfera y esta es poca concentración que está atrapada realmente y nosotros abrimos esta botella, entonces lo que pasa es que trata de haber una homogenización de las concentraciones. Lo mismo va a pasar en esta figura número 2, donde, bueno, aquí ya no tenemos ninguna botella, pero tenemos dos gases que podríamos decir que se encuentran en la atmósfera, tienen el mismo diámetro las partículas,
Ajá, pero no es el mismo gas porque unas están representadas con un color rojo y las otras con un color azul. Entonces quiere decir que son dos gases diferentes, a lo mejor tienen propiedades similares y diámetros iguales. Entonces empiezan a difundir, ese gas empieza a difundirse en otro, ajá, hasta poder lograr una disolución homogénea del mismo. Aquí mismo también es bueno que nosotros hablemos que no solamente la difusión se da en los fluidos, es decir, en los gases y en los líquidos, también se puede dar en los sólidos. ¿Y cómo se da esta difusión? Bueno, para empezar y como se ve aquí en esta figura, ustedes pueden ver que se está difundiendo, ajá, algún fluido en un sólido. Estas moléculas del fluido tratan de entrar, ajá, en los espacios que hay vacíos dentro de esta malla reticular o dentro de este arreglo de moléculas del sólido, los cuales no se mueven porque acuérdense que ahí las fuerzas de atracción son mucho mayores que las de repulsión, pero sí dejan espacios dentro de ellas y mientras nosotros tengamos un fluido que tenga moléculas con diámetros más pequeños, estos pueden meterse o ingresar dentro de esos espacios que nosotros tenemos vacíos. Aquí cabe mencionar que, bueno, la difusión en un sólido va a ser mucho más lenta que las que nosotros tenemos en los líquidos y en los gases. Entonces, aquí podemos, les digo, podemos ver, ¿no? Y se muestra el arreglo. No sé si ustedes han oído hablar de los sólidos. Les pregunto si lo han oído porque finalmente, bueno, con sus compañeros de la mañana me comentaron que no lo vieron, sí lo debieron de haber visto en química, pero me dicen que no se los dieron. Entonces, aquí si lo han escuchado, se los dieron. Ajá, acuérdense que tenemos nosotros, dependiendo de los arreglos de las estructuras moleculares de los sólidos, tenemos algunos sólidos que se clasifican en sólidos amorfos y sólidos cristalinos. No porque se llamen cristalinos quiere decir que su estructura está totalmente arreglada como la que nosotros tenemos aquí. Cuando nosotros tenemos un sólido cristalino, las moléculas están todas en desorden. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que tenemos muchos espacios vacíos porque las moléculas están desordenadas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, si ustedes buscan en internet o ven la estructura del diamante. El diamante no es un sólido cristalino, el diamante es un sólido amorfo, el cual tiene su estructura completamente desordenada. Entonces, tiene muchos espacios vacíos entre ellos y eso es lo que nosotros o con lo que se logra que un diamante pueda ser con ese color, que es como transparente y que deje pasar luz a través de él. ¿Por qué? Porque tengo espacios vacíos los cuales no me obstruyen el paso de la luz. Yo pongo una luz ahí, entonces este va a dejar pasar luz a través de él. Caso contrario de los sólidos cristalinos. Cuando yo tengo un sólido cristalino, quiere decir que tienen las moléculas perfectamente en orden, como estas que se ven aquí. Esta es una figura que nosotros estamos tomando de forma eh, en un microscopio, pudiéramos decirlo así, y en este microscopio se ven los espacios muy grandes, pero en la realidad los espacios realmente son pequeños. Entonces, lo que hace una estructura que está perfectamente bien ordenada y las moléculas están completamente juntas, que les cuesta tanto trabajo para poder realmente moverse, incluso no se mueven, sino que lo que pasa es de que, como por ejemplo, como lo veíamos en transferencia de calor en una barra, que lo que pasa es que más bien empiezan a vibrar y se rozan entre ellas y es como se transfiere el calor, pues precisamente es eso, tenemos la estructura tan arreglada y unas moléculas están tan juntas unas de las otras que no hay casi espacios vacíos entre ellas o son muy pequeñitos, entonces se dificulta que haya un paso de luz a través de ellos y esos son aquellos que nosotros llamamos sólidos cristalinos. Entonces, por eso, si yo tengo espacios entre esas moléculas, si yo hago pasar algún fluido, ya sea líquido o gaseoso, dependiendo del diámetro que tengan las moléculas, porque acuérdense que las moléculas de los sólidos son mucho mayores que las de los líquidos y las de los gases. Entonces, si yo hago pasar esas moléculas a través de un sólido, entonces la difusión va a ser mucho más lenta que cuando la tengo en estado líquido o en estado gaseoso. Y eso es lo que se muestra aquí realmente
en esta ilustración, ¿no? Entonces ellas van vibrando, las moléculas, puede ser un líquido, puede ser un gas y van pasando por donde quiera que encuentren el camino y se les permita de acuerdo al diámetro que tienen. Además de esto, a lo mejor ustedes han escuchado acerca de los materiales catalíticos que llegan a absorber líquidos o gases. En este caso, por ejemplo, hay catalizadores. Ajá, o hay algunos materiales que se utilizan en la catálisis, como aquellos que les llaman nanotubos, que a lo mejor también igual los han escuchado, que se utilizan para guardar o para almacenar, o también le llaman captación de hidrógeno en nanotubos. Entonces, si ustedes se ponen a buscarlo y lo ven, estos, bueno, esta propiedad de difusión es lo que sirve para que estos materiales catalíticos puedan almacenar algunos gases, de los cuales, bueno, ustedes saben que el hidrógeno es peligroso porque es muy explosivo y de acuerdo a sus propiedades que tiene, no han encontrado realmente una forma de poderlo almacenar y se ha tratado de manera catalítica encontrar materiales con los cuales se puedan almacenar y se ha logrado por medio de estos nanotubos, aunque no se ha encontrado una forma de almacenar una gran cantidad, estos nanotubos sí pueden almacenar pequeñas cantidades de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son materiales sólidos que por medio de la difusión, hace pasar este gas o ese hidrógeno y queda almacenan ese hidrógeno en su estructura molecular y tiene que ver con esta parte de la difusión o la difusividad. Tenemos también igual al hablar de esto, también podemos hablar, así como en transferencia de calor, hablamos de los mecanismos de transferencia de calor, también podemos hablar sobre los mecanismos que se tienen para la difusión en transferencia de masa. Y tenemos dos tipos de mecanismos de difusión. El primer mecanismo lo llamamos difusión por vacantes y el segundo mecanismo lo llamamos difusión intersticial o por intersticios. ¿De qué se trata esto? Bueno, la difusión por vacantes en este caso no lo encontré como un GIF, traté de buscárselos o con una figura que tuviera movimiento para que ustedes lo pudieran ver, pero bueno, lo que hice es que tomé una retícula de un material sólido que había en internet y les ejemplifiqué cómo sería una difusión por vacantes. Cuando nosotros tenemos una estructura perfectamente bien ordenada de algún sólido y esta por algún motivo se rompe o hay espacios vacíos dentro de estos por alguna situación, nosotros llamamos que ese espacio que hay entre una, más bien que hay vacante, porque realmente no es entre una molécula y otra, porque los espacios vacíos entre moléculas pudieran ser estos negritos que vemos aquí. Y a mí lo que me interesa son espacios vacantes, aquellos donde no haya moléculas del mismo tamaño de ese sólido. Entonces a eso le llamamos que se encuentra una vacante o vacancy, que también igual lo pueden ver así en inglés, en la literatura en inglés. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que puede pasar ahí es que podemos tener difusión de algún gas o de algún fluido que a lo mejor tenga un diámetro parecido o menor al que con el que nosotros estamos trabajando, en este caso de ese sólido, y se pueda difundir en ese sólido, ese líquido o ese gas, y ocupar ese espacio que se encuentra vacante de ese material. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Bueno, pues lo que vemos aquí en las flechas, ¿no? Ya al tener ese material ahí, como seguramente si es un líquido, un gas, la molécula no va a ser exactamente del mismo tamaño, sino que va a haber un espacio para que éstas se puedan estar. Ya ese material, por algún tipo de efecto que nosotros introduzcamos, ya esas moléculas se van a poder mover del lugar
al menos pues, hasta por vibraciones. Entonces lo que va a ir pasando es que puede ir rotando, ¿no? De un lugar a otro. Aquí yo lo puse en cuadro, ajá, que se puede ir moviendo esta molécula de este gas o de este líquido hacia los espacios vacíos que puede ir dejando de acuerdo a alguna fuerza que nosotros apliquemos para que pueda haber un cambio entre molécula y molécula de ese gas con ese sólido. Entonces nosotros a eso le llamamos que tenemos una difusión por vacantes. También nosotros podemos tener en este caso una difusión que le llamamos difusión intersticial. En el caso de las difusiones intersticiales, nosotros tenemos una malla, ajá, o una retícula de partículas o de moléculas que se encuentran perfectamente bien ordenadas y lo que le llamamos intersticios son esos espacios huecos que se encuentran en ese arreglo uno con el otro. Entonces, aquí lo que va a aplicar es que el fluido que va a ingresar o que se va a difundir dentro del material va a ser de un diámetro menor al diámetro del sólido que se encuentra perfectamente bien ordenado o de la retícula con la que estamos trabajando. Y esto es prácticamente lo que pasa en esos materiales o en esos catalizadores que captan fluidos en su superficie, ajá, de sus materiales sólidos o de sus catalizadores que captan fluidos en su superficie o que los almacenan. Realmente se hace por un fenómeno que se llama difusión intersticial. Entonces también igual para eso es para lo que nos sirve. También igual aquí vamos a hablar no solamente de los mecanismos de difusión, sino que también vamos a hablar sobre los tipos de difusión que nosotros tenemos. Ajá, nosotros tenemos 4 tipos de difusión y dentro de ellas tenemos una que se llama difusión ordinaria, la difusión por presión, la difusión por temperatura y la difusión por fuerzas externas. La difusión ordinaria es esta que nosotros vemos aquí en la primera ilustración, donde nosotros podemos darnos cuenta o se va a definir como el transporte de un componente A en un sistema que está formado por A y por B. Y esto va a ser debido a un gradiente de concentración de la especie A. Nosotros aquí hay que tomar en cuenta y por eso a veces se nos hace un poco difícil comprender este fenómeno de transporte, de transferencia de masa, porque de repente no entendemos cuando hablamos de las especies o de los componentes. Ok, aquí por ejemplo tenemos una solución o una disolución que se encuentra separada por una membrana. Ajá. Y esta membrana, bueno, pues tiene unos poros muy diminutos y lo que se trata seguramente es de que nosotros tengamos que filtrar esta solución que tiene un componente A para poderlo homogenizar con la solución del lado derecho que tiene el componente A o le llamamos un sistema A y B. Ajá, que tiene dos componentes. Es un sistema porque está compuesto de dos componentes, el componente A y el componente B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digo, independientemente de lo que queramos hacer, sea una disolución o una reacción química, entonces nosotros no vamos a tener ningún tipo de fuerza o aplicar ninguna fuerza para que este componente A pase hacia el lado derecho de la disolución. La única fuerza que actúa o la única manera en la que va a poder pasar este componente hacia el lado derecho, atravesar esa membrana, va a ser por un gradiente y ese gradiente va a ser el gradiente de concentración que vamos a tener, es decir, va a ser mucho mayor la concentración que tenemos del componente A del lado izquierdo que la que tenemos del lado derecho. Entonces, cuando ese gradiente llegue o ese componente A está en equilibrio con la concentración que tenemos del lado derecho,
del mismo componente A. Entonces lo que va a pasar es que ya no va a haber un mayor paso. ¿Por qué? Porque, bueno, va a estar el sistema va a estar en equilibrio y entonces ya no va a poder pasar más concentración de ese componente A hacia el lado derecho del sistema. ¿Por qué? Pues no tenemos ninguna fuerza que lo empuje o ninguna fuerza que haga que ese componente siga pasando más que esa fuerza, de gradiente de concentración. Y en cuanto se llegue a un equilibrio, entonces ese componente no va a pasar más ya al lado derecho de esa membrana. ¿Ok? Eso se utiliza, bueno, para hacer filtrados o filtraciones para poder tener componentes puros en los cuales se vayan a hacer disoluciones. Ahora, también tenemos nosotros la difusión por presión. En este caso, para una difusión por presión, lo que aquí nos va a aplicar es el transporte de un componente A debido a un gradiente de presión. Entonces, aquí sí vamos a utilizar realmente una presión para que pueda pasar, ese componente A de un lado a otro de esa membrana que es semipermeable. Aquí, si se fijan, no se necesitan gradientes de concentración o que haya un compuesto, un mismo compuesto en ambos lados de esa membrana, sino que aquí es suficiente con que yo quiera filtrar un compuesto y lo quiera hacer pasar por esa membrana y yo aplique una presión suficiente para que ese compuesto o ese componente pase. ¿Qué es lo que pasa si yo lo quiero filtrar? Bueno, pues seguramente yo voy a tener una membrana en la que yo el diámetro de, de ese componente pase fácilmente al aplicar una fuerza de presión y las impurezas seguramente van a tener un tamaño en el cual van a ser mucho mayores al poro de la membrana y se van a quedar, aunque yo aplique presión, se van a quedar de ese lado derecho del sistema. Entonces, bueno, eso es lo que pasa y esa sería una difusión por presión. Ahora también tenemos lo que llamamos difusión forzada y la difusión forzada se hace con un transporte del componente A debido a una acción de una fuerza externa, pero no va a ser en este caso que nosotros apliquemos una presión como tal, sino que podría ser una fuerza externa, a lo mejor más bien una fuerza de succión, como lo que pasa con aquellas bombas de vacío para cuando queremos hacer pasar algún componente de una sustancia o al hacer una filtración. Entonces, a esto le llamaríamos difusión forzada. Y también tenemos la difusión térmica, que la difusión térmica, bueno, pues es el transporte de ese componente con el componente A y va a ser debido a un gradiente de temperatura. Por eso muchas veces vemos si en la primera tabla que vimos de cómo se clasificaban los fenómenos de transporte y cuáles eran los procesos que los regían, nosotros nos pudimos dar cuenta que teníamos en este caso algunas mezclas de los procesos o de los fenómenos de transporte. O sea, podíamos ver que estos procesos, estos fenómenos no iban solos en algunos procesos, sino que muchas veces iban acompañados con algunos otros. Y muchos de ellos eran masa con temperatura. Entonces, por eso nosotros vimos ahí que habían procesos que tenían mecanismos de transferencia de calor simultáneos. Tal es el caso, por ejemplo, de la evaporación, en donde, bueno, nosotros tratamos de garantizar que se evapore agua aplicando temperatura y que se concentre la solución, aquella solución que yo tenga de lo que vaya a ser de sal, de azúcar, o sea, si estoy haciendo jugos concentrados, en este caso si quiero hacer leche condensada, pues también de esa forma. Entonces lo que yo estoy tratando es que se concentre y que pase un componente, hacia otra o ahora sí que hacia otro lado de una membrana
pero lo voy a hacer ¿de qué forma? Bueno, pues lo voy a hacer por calentamiento, ¿no? Entonces aplicando una temperatura y a esa se le llama difusión térmica. Ahora, les voy a mostrar un video. Es un video, es un didáctico, realmente se puede hacer inclusive en casa si se tienen los materiales, pero quiero que vean la diferencia y es un poquito de hablando de aquel equipo que nosotros teníamos que les mostré de una práctica de reinos donde teníamos para ver lo que son los perfiles, ajá, del número de reinos, cómo se comporta un flujo laminar, un flujo turbulento y un flujo en transición. Entonces, realmente tiene mucho que ver con esto, pero aquí es para ver cuando hay un proceso de difusión, ajá, un mecanismo de difusión y cómo se comporta cuando hay esa difusión, pero tiene calor o cuando nosotros aplicamos un movimiento, en este caso puede ser hasta agitación en en ese fluido. Entonces, quiero que lo vean. Les voy a quitar esto, les voy a poner el video. Para dejarles de compartir. Les voy a compartir el sonido. Okay. Y listo. Hoy voy a explicar los términos convección y difusión, y después haré una demostración para ejemplificar estos fenómenos. Para empezar, debemos saber que en ambos procesos está ocurriendo una transferencia de masa. La transferencia de masa ocurre cuando a un soluto se le añade un solvente, creando una zona de mayor concentración de soluto y una de menor concentración. Para que el sistema se encuentre en equilibrio nuevamente, es decir, que su concentración sea homogénea en todo el sistema, el soluto viajará de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración hasta que ésta sea la misma en cada punto del sistema. La velocidad de transferencia de masa depende de la dinámica del sistema en el que ocurre. Cuando el sistema está en fase estático, el mezclado ocurrirá debido al movimiento aleatorio de las moléculas, por lo tanto será lento. A este proceso de transferencia de masa se le llama difusión. Por otro lado, cuando el soluto o fluido se encuentra en movimiento, las moléculas serán mezcladas debido al movimiento del fluido, y el mezclado ocurre más rápidamente. A este proceso se le llama convección. El movimiento de un fluido puede ser ocasionado por diferentes factores, como la transferencia de calor o la aplicación de fuerzas externas que mantienen al fluido en movimiento para mantener una homogeneización del sistema. A continuación, veremos ejemplificaciones para estos procesos de transferencia de masa. Primero veremos un ejemplo de difusión. Como solvente tenemos agua a temperatura ambiente y sin movimiento. Como soluto agregaremos 1 o 2 gotas de colorante vegetal y observaremos la transferencia de masa. Como se esperaba, la transferencia es lenta, y para que la mezcla obtenga una concentración constante pasará mucho tiempo. Ahora veremos el comportamiento de la transferencia de masa en un fluido en movimiento. Para asemejar un mezclado constante, se moverá el agua con una cuchara. El agua está a temperatura ambiente.
Como podemos ver, la homogenización ocurre mucho más rápido cuando el fluido está en movimiento. Por último, agregaremos colorante a agua caliente y veremos si la transferencia es más rápida a mayor temperatura. El agua está estática. Se puede observar que el soluto se integra mejor a mayor temperatura de solvente que a temperatura ambiente. Ahora conocemos las características de los procesos de difusión y convección. Ok, chicos, entonces como pudieron ver, ahí se muestra, ¿no? Realmente cómo es la difusión. Ajá, ellos ponen cómo es la difusión y cómo es la convección, pero realmente son fenómenos que se muestran de una forma combinada o mecanismos que se muestran de una forma combinada y como lo comentábamos aquí, ¿no? O sea, los tipos de difusión se pueden combinar de esta forma, inclusive, bueno, pues poniendo realmente o viendo esta parte de lo de la temperatura, combinar la difusión con la temperatura para que pueda haber o nuestra difusión pueda ser mayor o más rápida. Permíteme un momento.
Ok, chicos, gracias. Muy bien, bueno, les vuelvo a compartir. Entonces, vamos a pasar y vamos a ver lo que son los procesos. Algunos de los procesos, no todos, porque son muchísimos en los cuales hay transferencia de masa. Ustedes ya hicieron una tarea de esto cuando nosotros iniciamos y bueno, ya nada más es volver a comentarlo y recordarlo, ¿no? Que algunos de los procesos en donde interfiere la transferencia de masa es la destilación, ajá, la absorción, en los mismos reactores, y en los procesos de separación. Separación, bueno, pues como tipo la filtración, ¿no? Que es lo que ahorita veíamos. Cuando hay membranas, ahí también igual hay transferencia de masa. Aquí vamos a ver rápidamente cuáles son las ecuaciones, que intervienen en la parte de la difusión. Y una de ellas, bueno, la que interviene realmente es la ley de Fick, pero tenemos lo que es la primera y la segunda ley de Fick. Entonces, de forma general, vamos a ver cómo se define. Entonces, nosotros definimos en este caso al flujo de difusión también como velocidad de difusión. Se puede ser llamado de flujo o velocidad de difusión. Y esto realmente así se le llama a aquellos átomos o moléculas, ahí no es moléculas, pero también a las moléculas que van a atravesar una determinada superficie por unidad de tiempo. ¿Esto para qué? Bueno, pues para poderse transportar de un área de mayor concentración a la de menor concentración. Y entonces realmente se define al flujo de difusión que es directamente proporcional a la masa que se difunde, e inversamente proporcional al área donde se está llevando a cabo la difusión o al área de difusión por el tiempo en el que se lleva a cabo esa difusión. Entonces, aquí les puse qué significa cada una de estas letras. J, flujo de difusión, expresado en kilogramos sobre metros cuadrados segundo, o también puede ser en átomos sobre metros cuadrados segundos, o también puede ser en moléculas sobre metros cuadrados segundo, dependiendo de con lo que estemos trabajando. M es la masa que se difunde, expresada en kilogramos o átomos. A es el área de difusión y T es el tiempo que tarda en difundirse. Entonces, si nosotros consideramos una forma diferencial de esta expresión, quedaría de la siguiente manera. El flujo de difusión va a ser directamente proporcional al gradiente de la masa que se difunde e inversa con respecto al tiempo que tarda en difundirse e inversamente proporcional al área de difusión. Entonces, voy a poner todo completo. Si nosotros consideramos que estamos trabajando como lo hemos estado haciendo en todos los fenómenos de transporte aquí para esta asignatura, para esta unidad de aprendizaje, que estamos en un flujo estacionario, en este caso lo que nosotros estamos diciendo con esto es que ese flujo de transferencia, ese flujo de difusión como tal, va a ser constante durante todo el tiempo en el que se esté llevando el proceso. Entonces, el gradiente de concentración va a ser también igual constante con respecto al tiempo con el que se va a trabajar. Y entonces nosotros vamos a decir que ese gradiente de concentración, esta masa que nosotros vemos aquí, también la podemos expresar como concentración. O sea,
puede ser llamada DM o puede ser llamada DC. O DM y DM, pero la M entre corchetes, y eso quiere decir que es una concentración. Entonces, por eso nosotros decimos que DC en DX es conocido y es invariable con el tiempo. O sea, ya no va a ser el gradiente de concentración con respecto a un tiempo determinado, porque ya el tiempo ya va a ser constante y esa concentración va a ser permanente o va a ser constante con el tiempo. Realmente lo que nosotros tenemos que considerar es de dónde a dónde se transfiere esa masa. Ajá, de qué espacio a qué espacio. Entonces vamos a sustituir esa T del tiempo por ser estado estacionario por una X, y esa X lo que nos va a representar va a ser de qué espacio a qué espacio se va a transferir o de qué punto a qué punto se va a transferir esa concentración, que es de un estado inicial a un estado final. Entonces, para nosotros la primera ley de Fick nos va a decir que el flujo de transferencia o el flujo de difusión va a ser directamente proporcional al coeficiente de difusión, que le vamos a llamar D, ajá, y ya vimos qué significa difusión, ajá, y al gradiente de concentración que vamos a tener, que va a estar ahora sí que representado de un lugar a otro, o que se va a difundir de un lado a otro. Y este va a llevar un signo negativo en el cual nosotros vamos a saber o nos va a representar que va de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, y eso no se nos debe de olvidar, y realmente esta es la ley de Fick. Entonces, nosotros vamos a poder decir que el gradiente de concentración va a ser como un motor, ajá, de la difusión, y entonces a mayor gradiente que vamos a tener mayor difusión. Eso quiere decir que vamos a tener mayor diferencia de concentración de las sustancias con las que vamos a trabajar ahí. Entonces D se expresa como el coeficiente de difusión. Ajá, y sus unidades son metros cuadrados sobre segundo. Si ustedes se fijan, las unidades son unidades de aceleración. Ajá, metros cuadrados sobre segundo. Entonces, realmente el coeficiente de difusión es, pudiéramos decir que es una, o nos representa un movimiento, pero acelerado de las moléculas que van de un lugar a otro, o de la concentración de un solvente que va de un lado a otro. Y este es constante para algunas sustancias a diferentes temperaturas. Es decir, esta D nosotros la vamos a encontrar como una constante y se va a encontrar graficada. Ya hubo gente que realizó experimentación para poder saber cuál es el coeficiente de difusión de diferentes sustancias, ajá, ya sea gases o líquidos, o también igual de diferentes sólidos. ¿Cuál es su coeficiente? Ajá, expresado en metros cuadrados sobre segundos. Y hay tablas que nos indican o de donde nosotros podemos sacarlo. Y entonces no hay que confundirnos, porque en esas tablas, ajá, ese coeficiente de difusión, uno es un coeficiente de difusión que nosotros lo vamos a ver representado como con un subíndice A y B después de la D, A y B mayúscula, que quiere decir que una especie A se difunde en una especie B, o puede ser con un subíndice AA, que quiere decir que una especie A se autodifunde en la misma especie A. También podemos tomarlo de esta manera. Y si ustedes lo ven como una D con una omega, ese significa un coeficiente de difusividad térmica, y no hay que confundirlos uno con el otro porque esas tablas vienen juntas. Entonces ya ahora que veamos las tablas para hacer los problemas, se los voy a explicar, pero una cosa es la difusividad térmica y otra cosa es el coeficiente de difusión. La difusividad térmica se utiliza, y eso ya nosotros ya no lo vimos porque a nosotros no nos lo marca como tal y no trabajamos en
un estado no estacionario, ajá, por eso nosotros ya no vimos esa difusividad térmica, pero eso se trabaja en transferencia de energía. Nosotros lo que queremos nada más es un coeficiente de difusión que en este caso nos relaciona a la masa. Entonces, bueno, aquí yo les puse igual un GIF que encontré en donde viene una sola partícula, que una partícula de un líquido, en este caso es un gas, por cómo se comporta, como vemos que anda para un lado y para otro. Ajá. Y que bueno, cuando nosotros tenemos esta partícula que se abre el sistema, cuando se abre el sistema anda para todos lados, cuando el sistema se cierra, bueno, pues solamente está un poco más quieta y se encuentra en un espacio. Y lo mismo pasa cuando ya no es una sola molécula, sino ya son muchas moléculas y entonces igual no pasa lo mismo, ¿no? Si está cerrado, bueno, pues se queda en el espacio cerrado y si ese espacio se abre, entonces pues estas partículas se liberan y bueno, ocupan todo el espacio de ese lugar, que es una forma de difundirse hacia el recipiente o hacia el espacio donde se encuentran. Y ya después, bueno, está representada con un programa que es de CFD, en donde podemos ver que es como si pusiéramos esa tintura que nosotros tenemos, en donde si se cierra el espacio, tiene una mayor, se ve aquí ya como una concentración, se ve suficientemente concentrado, y si nosotros abrimos el sistema, bueno, pues esa concentración se va difundiendo por todo el espacio y entonces vamos viendo que ya no es esa concentración inicial que teníamos, sino se vuelve como en una concentración final o por puntos, en donde ya se puede ver que conforme va avanzando, ajá, esta, esta solución o este gas, no sé si pudiéramos llamarlo, porque pues realmente son moléculas de gas. Conforme va avanzando este gas, entonces la concentración va disminuyendo conforme va avanzando y bueno, se va viendo la diferencia de concentración que hay de un estado inicial a un estado final, es decir, va de una zona de mayor concentración a una de menor concentración hasta que trata de llegar a un equilibrio de concentraciones. Entonces, eso es lo que más que nada está representando este GIF que tenemos aquí. También igual les puse las gráficas de distancia contra porcentaje de átomos en Armstrongs y cómo se representa o cómo se ve la ley de Fick graficada en este caso con respecto a la concentración. Entonces nosotros tenemos la distancia que va recorriendo realmente esa concentración de esas moléculas. Entonces se empieza de un estado inicial a un estado final, va de un estado de mayor concentración a un estado de menor concentración. Nosotros vemos que conforme va avanzando, dependiendo, va a haber un momento en el que la concentración no va a ser lineal, sino que vamos a tener una pendiente, y esta pendiente realmente lo que nos dice o lo que nos representa es el coeficiente de difusión. Entonces, con esto nosotros lo podemos sacar o lo podemos calcular de acuerdo a que nosotros tuviéramos datos de distancia que recorre, que se pudiera sacar con este tipo de programas, que la distancia que recorre la concentración de un estado inicial a un estado final en un sistema, ajá, el porcentaje de átomos o de moléculas que nosotros tendríamos se grafica y de acuerdo a la pendiente, entonces nosotros podemos sacar cuánto vale el coeficiente de difusión de alguna sustancia con la que estemos trabajando, y realmente así es como se determina. Entonces, esta es exactamente la misma, pero bueno, ya el sistema se ve de diferente manera. Es un sistema que se encuentra color y bueno, aquí nos dice, ¿no? Cómo se calcula o se saca la pendiente, y aquí ponen el coeficiente de difusión, lo ponen con una letra griega alfa. Déjenme ver qué horas son. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, ya nos falta
minutito. Nada más les voy a dar muy, pues pudiéramos decir que muy platicadito la parte del flujo no estacionario. Nosotros no vamos a dar flujo no estacionario, pero sí es conveniente que ustedes sepan cómo es y cómo se demuestra en este caso la parte de la ley de Fick. Pero esto ya se los voy a dar el día de mañana. Mañana lo vamos a ver. Ya vamos a empezar con algunos problemas para que ustedes trabajen. No sé si hasta esta parte tengan dudas sobre la parte teórica de transferencia de masa. Pues por mi parte creo que no, para ser teórico no. Ok. ¿Nadie más, chicos? Voy a dejar de presentar. De todas maneras, les voy a dar estas diapositivas. Realmente son teóricas. Entonces, ¿alguien más, chicos? Pues creo que no, profesora. No, Ya maestra. en los Ok. ejercicios ya se ven. Bueno, entonces, sí.